Esta es la historia de cómo una joven normal de una familia corriente se convirtió en la futura reina de Inglaterra. Parece un nuevo capítulo, el comienzo de algo bastante nuevo. Lo que ves en ella es lo que realmente es. William y Kate han otorgado mayor relevancia a la monarquía. La realeza nunca ha perdido la popularidad. Porque siempre hemos confiado en la monarquía. Eso va más allá de la política. Quizá ella sea una de las más apreciadas entre la realeza. Uno de los logros destacados de los jóvenes miembros de la realeza ha sido la exitosa renovación de su imagen institucional a nivel internacional. La mayor parte de la nación se ha enamorado de Kate. Estamos viendo a la futura reina. En cuanto a la duquesa de Cambridge, lo que ves en ella es lo que realmente es. Me he encontrado con Kate en diversas ocasiones y es muy amable, muy considerada y es muy fácil llevarse bien con ella. Pienso que ha sido muy bien educada. Viene de una familia encantadora y tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Las personas que la conocen bien son muy leales a ella y la aman. El matrimonio de Will y Kate, de alguna manera, representó el inicio de un nuevo capítulo, es decir, de un nuevo comienzo, y si recordamos, cuando la actual reina se casó con el príncipe Felipe, en noviembre de 1947, en ese momento se pensó que era un nuevo comienzo y después la gente decía, ¿qué pasará cuando envejezcan? ¿Nos aburriremos de ellos? ¿Será ya que no los querremos? Y como ya sabemos, la actual reina es la monarquía reinante más larga de la historia británica. Por el contrario, a medida que su reinado ha ido avanzando, el afecto que siente la gente por ella se ha vuelto más fuerte. Esto significa que las raíces de la monarquía están profundamente arraigadas y que la sangre joven les aporta más fuerza. Sin embargo, sin ella todo se mantendría igual. Tu belleza es divina. Eres muy amable, muchas gracias. Has traído el sol. William y Kate han otorgado mayor relevancia a la monarquía. Son jóvenes, son muy guapos y realmente Kate ha inyectado bastante glamour. Pero lo más importante es que han estado trabajando en causas que son muy relevantes para los jóvenes en estos momentos. Hacen sus trabajos de caridad. Se han centrado en temas como la salud mental, la protección de la vida silvestre e incluso el acoso cibernético, que es un verdadero problema en la actualidad. Quien fue Kate Middleton es ahora la esposa de William y ha hecho un trabajo notable. En casi todas las circunstancias en las que se encuentra, ella actúa con una buena combinación de carácter y sentido de dignidad con respeto a la ocasión. En algún momento en el futuro, el príncipe William se convertirá en rey. Kate, a su lado, será la reina consorte. Bueno, una futura reina puede tener dos roles. Uno es generar herederos, lo que ella ha hecho, y otro es aprender a convertirse algún día en reina. Y eso es algo que en gran medida estamos viendo. Estamos viendo a la futura reina. Estamos viendo a la duquesa asumir más responsabilidades, compromisos y adquirir un perfil público más prominente que nunca. Está asumiendo más patrocinios, patrocinios que eran de la reina y del duque de Edimburgo. Ahora todo esto es muy deliberado y constituye una parte crucial de la maquinaria palaciega que la impulsa desde las sombras de Amber hasta el centro de atención, porque además son muy perspicaces y reconocen el poder de Kate. Reconocen el potencial de William y Kate como un dúo joven, glamuroso y dinámico, que en realidad posee la capacidad de remodelar y llevar la monarquía hacia el futuro.
Si me hubieras preguntado en la década de 1990 qué se vislumbraba para el futuro de la familia real, habría compartido el pesimismo sobre su longevidad. Y no porque las encuestas de opinión respaldaran esta idea. De hecho, hay ciertas cosas que la gente suele malinterpretar. A pesar de los desafíos que enfrentaron, como el Annus Horribilis y la controversia del matrimonio de Carlos y Diana, así como otros matrimonios reales, la popularidad de la realeza nunca ha disminuido. Quizá la popularidad de algunos de sus miembros sí, pero no la de la familia y mucho menos la de la reina. Nunca ha habido un nivel de apoyo al republicanismo mayor al 25%. Sin embargo, en aquel momento creía que el desarrollo del mundo moderno iba a terminar disminuyendo la relevancia de la monarquía, que todavía persistía a principios del siglo XXI, porque parecía que estábamos entrando en una sociedad más igualitaria y tenía más fe en los efectos transformadores de la política que, de alguna manera, estaba evolucionando hacia una modernidad alegre. Sin embargo, hemos sido totalmente al revés. La desconfianza hacia la política ha calado tan profundamente en la sociedad que, de manera sorprendente, ha elevado aún más la importancia de la familia real. Obviamente, ya sea republicano o monárquico, tu punto de vista va a diferir, pero cuando piensas en cómo la nación se unió para celebrar el 90º cumpleaños de la reina, te das cuenta de que no hay duda de que el Reino Unido ama a su reina. Siempre habrá gente que diga que es un desperdicio de dinero. Como ya sabes, cuestan menos de 1 libra al año en términos de mantenimiento y creo que valen cada centavo. William y Kate son en gran medida el futuro de la monarquía. Pienso que la monarquía es más relevante ahora a principios del siglo XXI de lo que ha sido durante muchos años. Pienso que siempre hemos confiado en la monarquía. Eso va más allá de la política. La confianza pública y el respeto, no solo hacia los políticos, sino también hacia muchas de las instituciones sociales que nos unen, están comenzando a desmoronarse. La monarquía es una institución unificadora que trasciende la política y suspicacia. Pienso que mientras la monarquía pueda mantener la sensación de ser una familia e institución sólida, el país no solo sentirá una conexión superficial, sino que también experimentará un vínculo emocional muy profundo con la monarquía, como representación de la identidad británica. Él es Robert Myers, el diseñador del jardín. Buenos días. Encantada de verlos. Bien hecho. Gracias. Encantado de recibirla. Es maravilloso. ¿Y tienes hijos? Tengo 3 hijos. Lo están viendo hoy por primera vez. Están muy emocionados. ¿Qué edad tienen? Ellos llegaron cuando comenzamos el proyecto. Ahora son adolescentes. Bueno, creo que los antecedentes familiares de Kate han sido muy útiles para la imagen de la monarquía y para William y Kate. Es una familia feliz, ya sabes. Todos se llevan bien y se apoyan mutuamente. Así son los Middletons. Pienso que eso ha sido una ayuda considerable. El hecho de ser joven y haber experimentado principalmente años de paz y prosperidad relativa podría sugerir que no posee la misma experiencia de vida que otros. Pero luego, si miras a su familia, verás que es mucho más interesante y refleja una gran variedad de la historia inglesa. Su abuelo era un piloto de la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, que ayudó a desviar las bombas voladoras V-1 cuando se dirigían hacia Londres. Su abuela era una Bletchley y tenía una hermana gemela. Ella recibió la noticia de la rendición japonesa. Y así, rastreando todo su pasado,
te das cuenta de que ser de clase media no tiene nada que ver, pues ellos están involucrados profundamente con la historia inglesa. Y así, como te das cuenta, ella no viene de cualquier familia. Puedes rastrear su ascendencia hasta Harry Hotspur, que murió en las Guerras de las Rosas. Así que esta es una familia, como muchas otras familias, que tiene raíces profundas en la historia de la nación. Y el hecho de que sea joven no es más que algo bueno. También debes recordar que, de hecho, el tatarabuelo de Kate era minero de carbón en el condado de Durham. Trabajó en la mina situada bajo la finca de la reina Isabel en County Durham. Todo se conecta de una manera muy especial. ¿Cómo estás? Me alegro de veros. Han estado sentados durante horas, ¿no? Lo sentimos, nos estamos congelando. En Dundee hay mucho viento. ¿Por cuánto tiempo han sido cadetes? Durante 5 años. Es bastante lo que tienen que subir para llegar a la cima de la torre. Solo perdieron a un marinero en su primera expedición. Estaba en el nido del cuervo y cayó de él. William cuida la privacidad de su familia. Creo que es una de sus prioridades y no se necesita ser psicólogo para entender por qué. Solo tienes que mirar los antecedentes de William, su relación con su madre, lo que le sucedía a su madre, hasta llegar a la muerte de manera prematura y antes de eso, la ruptura del matrimonio de Gales. Todo se conocía a través de los medios de comunicación. Todo estaba en manos de la prensa y él odiaba eso. Así que puedes entender el por qué. Él solo quiere tener una vida familiar tranquila fuera del centro de atención. Creo que el palacio ha cuidado mucho a William y Kate. Pienso que no los obligan a hacer tantas cosas. Evitan alejarlos demasiado de sus hijos. Además, tienen una visión muy moderna y comprensiva. Creo que comprende que existe un gran interés público en sus vidas y que ha surgido un gran afecto hacia ellos. Además, entiende la necesidad de contar con los medios de comunicación para transmitir mensajes. Ellos entienden que es una herramienta vital para él. El Palacio de Kensington advierte que el uso de fotografías de paparazzi y de los niños en particular está prohibido. Aunque todavía se toman con bastante frecuencia, no hay ninguna publicación como tal en el Reino Unido. Pienso que eso quizá lo ha ayudado a estar mucho más tranquilo. William y Kate deciden cuándo quieren publicar fotografías de los niños. Hubo una vez que llevaron a Jorge a un compromiso público en el Reino Unido. Lo llevaron a la RIAD, una exhibición de vuelos militares, y creo que eso es algo que vamos a ver con más frecuencia. Sin embargo, su decisión ha sido protegerlo mientras sea muy joven y hacer las cosas en la medida que se sienta cómodo. Una de las primeras cosas que noté sobre Kate es que ella no es como la suegra que nunca conoció, y creo que eso la beneficiará considerablemente, tanto en su preparación para el papel de reina como cuando finalmente lo asuma. Ella es extraordinariamente dueña de sí misma. Se nota que se siente muy cómoda siendo ella misma y es muy segura de sí, lo cual, con ese nivel de atención que recibe, es sumamente importante. Así que creo que ese dominio de sí misma, esa confianza y esa manera de ser le aportará muchos beneficios. Cuando visité por primera vez el hospicio en Milton, ya tenía una idea preconcebida de lo que podía esperar. Lejos de ser un lugar clínico y deprimente para niños enfermos, era un hogar.
Y lo más importante es que era una casa familiar, un lugar feliz de estabilidad, apoyo y cuidado. Era un lugar de diversión. Veo que la confianza de Kate está aumentando y a medida que adquiera experiencia a lo largo de los años, hablará más en público. Ella está en una situación difícil porque creo que no siempre es capaz de ser lo suficientemente espontánea frente a las cámaras. Además, hay que recordar que posiblemente sea una de las miembros de la realeza más escudriñadas de la historia, debido al uso extensivo de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, así que cualquier pequeño desliz o error que pudiera cometer podría volverse viral en cuestión de segundos. Pero cuando la ves de cerca, interactuando y relacionándose con la gente, te das cuenta de que inspira una sensación de calidez y su interés es genuino. Es alguien que investiga mucho y lee, sobre todo, los temas relacionados con la organización benéfica que apoya. Creo que las personas que interactúan con ella tienen una percepción de ella muy positiva. Kate ha demostrado ser una adición encantadora a la familia real. En una sociedad más igualitaria, Kate conecta con la gente común de una manera muy natural, lo cual resulta ser beneficioso para la monarquía. Parece que los momentos en los que Kate se siente más relajada suelen ser los informales, por ejemplo, cuando participa en algún tipo de actividad deportiva o cuando especialmente compite con William. Otro ejemplo es cuando está interactuando con niños pequeños, donde su alegría genuina brilla a través de sus expresiones faciales fantásticas y divertidas. Estas visiones de su vida privada nos ofrecen un vistazo a su verdadera personalidad, indicando que es alguien que realmente disfruta y valora esos momentos íntimos a puerta cerrada. La idea de que Kate se aleja de su familia para hacer su vida exclusivamente al estilo real me parece que es un malentendido. Lo que ha sucedido es que las antiguas barreras se han eliminado permanentemente y, de hecho, también la idea de domesticación de la realeza ha cambiado. Así que ella podría disfrutar y sentirse feliz con su familia por el resto de sus días. De esta manera, podemos decir que nos hemos movido a una era monárquica mucho menos mágica, en la que sus miembros parecen ser personas como nosotros, que llevan vidas como nosotros. Por supuesto, sus vidas no son exactamente como la de nosotros. Pienso que la imaginación pública sobre lo que significa la monarquía no se debilitará por causa de estos cambios. Por el contrario, pienso que la fortalecerá. Sí, me parece que en el palacio existe la sensación de que quieren aprender de sus errores del pasado y no querían una novia real que se sienta aislada, sola y miserable, estando separada de su familia. Porque eso ya ha pasado antes y no quieren repetir la historia de Diana. Así que definitivamente creo que los cortesanos decidieron que Kate formara parte de la familia real, sintiéndose lo más cómoda posible. Además, pienso que William no iba a correr ningún riesgo. Él adora a los Middleton. No creo que sea necesario que se distancie de su familia. Obviamente son muy importantes tanto para William como para Kate. Y también han sido aceptados en el redil real, por así decirlo. Hemos visto a la reina conduciendo junto a Carol Middleton por Balmoral, mostrándole los lugares de interés. Obviamente se sienten muy cómodas la una en compañía de la otra. La familia también ha disfrutado de almuerzos en Sandringham y se han alojado en la casa del príncipe Carlos en Birhall. Son muy bienvenidos, no creo que eso cambie en el futuro. Pienso que William encontró la vida hogareña de los Middleton bastante reconfortante e interesante y que esa es precisamente la atmósfera que estaba buscando para su propio hogar.
Creo que eso ha sido muy importante para él. En el pasado, se esperaba que una nueva princesa se ajustara a las normas y comportamientos establecidos de la corte real, independientemente de sus preferencias individuales. Y claramente, esto no ha ocurrido en este caso. El hecho de que los Middleton sean una unidad familiar feliz, sin duda ha contribuido a ello. Pienso que, en general, esto es una señal de cambio porque en las generaciones anteriores, la nueva princesa habría tenido que adaptarse a los protocolos de la corte. De hecho, eso sucedió con el príncipe Felipe, quien se sentía convertirse en un mero apéndice. Por supuesto, él no tenía un hogar en absoluto. Es importante recordar que provenía de un hogar que se desintegró de manera asombrosa. Su madre se convirtió en monja y su padre llevaba una vida de playboy en la Riviera. En resumen, él carecía de una familia estable. Este contraste con la educación de Kate Middleton no podría ser más marcado. Kate le ha proporcionado a William la vida familiar estable que él nunca tuvo y él la valora enormemente. A pesar de que ha amado mucho a su madre Diana y por supuesto a su padre, el príncipe Carlos, William no había conocido los placeres simples de una vida familiar cálida, tranquila y feliz. Creo que la influencia de Kate en William ha sido sumamente importante, pues se vio seriamente afectado por la mala relación de sus padres. Pienso que Kate lo ha fortalecido. Por el contrario, Harry ha seguido adelante sin importar qué, pero William ha sido más sensible y afectado por el sufrimiento que padeció su madre. Pienso que Kate le ha proporcionado la estabilidad que ha necesitado. Cuando estaba creciendo tuve mucha suerte. Mi familia era lo más importante para mí. Me proporcionaron un lugar seguro para crecer y desarrollarme, y sé que tuve la suerte de no haber enfrentado grandes adversidades a una edad temprana. Para algunos niños, tal vez haya algunos aquí hoy, sé que a veces la vida puede volverse muy difícil y llena de desafíos. Creo que todos los niños deberían tener personas a su alrededor para mostrarles amor, para mostrarles amabilidad y apoyarlos a medida que crecen. No tengas la impresión de que es un florero, porque no lo es. Es muy fuerte, tiene mucha confianza y pienso que tiene una visión muy clara. Además, William depende enormemente de eso. Ella ha aportado mucho a la vida de William y le ha llenado su vida de amor, felicidad y seguridad. Ella le ha dado una vida familiar a través de su propia familia, es decir, le ha aportado cosas que nunca pudo disfrutar, pero que ahora está disfrutando, y ella lo está haciendo increíblemente feliz. El matrimonio de William y Kate es en gran medida un matrimonio lleno de amor. Me parece que se ven demasiado felices juntos. Se nota el gran afecto que se tienen en los compromisos. Ya sabes, a menudo hay un brazo alrededor del otro, miradas que comparten. Espero que eso dure. Creo que sin duda, ya sabes, tienen el gran ejemplo de la reina y el duque de Edimburgo. Además, William sabe cuán difícil fue el matrimonio de sus padres, por lo que ahora no quiere repetir ese escenario en absoluto. Así que no creo que eso vaya a suceder. Kate está muy acostumbrada a la popularidad de la monarquía y pienso que a la gente le gusta el hecho de que alguien de origen plebeyo como ella se haya unido al grupo, por decirlo así. Ella aporta a la familia real su experiencia de la llamada vida normal,
Y eso es algo que William realmente aprecia. Siempre ha dicho que quiere que sus hijos tengan una educación lo más normal posible. ¿Qué tal está? Mira el color de la melena. Tiene la melena como la de los demás. Acarícialo y nos vamos. Los Windsor son, entre otras cosas, una marca, y las marcas necesitan renovación. Y una de las cosas que los jóvenes miembros de la realeza han hecho con mucho éxito es renovar la marca real en el extranjero. Es increíble ver las multitudes que ellos atraen cuando están fuera. Los miembros más jóvenes de la realeza, incluyendo a Harry, pueden hacer eso, mientras que los mayores, de alguna manera, ya no pueden. En 2013, acompañé a David Cameron en un viaje a los Estados Unidos y estuve presente en Nueva York. Cuando nos encontramos con el príncipe Harry, en medio de Manhattan, ocurrió una escena extraordinaria. De repente, el príncipe Harry apareció en una esquina mientras yo estaba allí, junto al entonces primer ministro de Reino Unido. El bullicio que se generó fue comparable al que habría ocurrido en un concierto de los Beatles en la década de los 60. Pero a diferencia de una multitud de jóvenes cuya imagen de rockeros muchas veces está muy alejada de lo que son como individuos, la de esta era mucho más auténtica, y eso demuestra el nivel de cobertura que tienen. Y claro, no se trata solo de las multitudes que atraen, sino la cantidad de espacio que ocupan. Entonces, sí, claramente esto tiene un impacto en su marca. Esto le da el sentido de identidad a Gran Bretaña. Cuando asuma el cargo de reina, estará reinando en un mundo muy moderno, y creo que les será de gran ayuda el hecho de no provenir de la aristocracia de sangre azul, ni de un entorno con el que la gente no pueda identificarse. Ella proviene de una familia muy trabajadora, que ha subido los escalones de la sociedad desde la clase trabajadora hasta la cima. Ella reconoce su origen, es muy accesible, y ese aire de normalidad y cotidianidad que ves en ella, creo que es lo que la hace real para la gente. Es muy sólida y consistente, es increíblemente leal, es totalmente discreta. A lo largo de los años hemos visto todas estas cualidades en ella y ha sido una compañera, novia y ahora esposa de William increíble. Son como una asociación. Además, ella tiene una comprensión innata de quién es su esposo y por ende cuál es su deber. Creo que esos 10 años de noviazgo con el príncipe William fueron suficientes para que ella se diera cuenta exactamente de cómo sería la vida. Tuvo tiempo suficiente de saber si estaba hecha o no para ese papel. William tuvo la suerte de que ella tuviera esas características que no todas tienen. Kate tiene una simpatía y conexión natural con el público. Es inusual que alguien tan joven posea tantas cualidades, el encanto combinado con la gracia. Solo quiero decir lo encantada que estoy de estar aquí esta noche para celebrar el fantástico trabajo que ha hecho la Galería Nacional de Retratos. Los logros de la galería son excepcionales. Poseen la colección de retratos más extensa del mundo, y sus exposiciones, únicas y brillantes, nunca dejan de inspirarnos a todos. Ella es una mujer que por donde quiera que pasa enciende una luz. No de la misma manera que Diana, pues nadie se quedaba sin girar para mirarla. Era la chica glamurosa que deslumbraba con diamantes. Kate es más discreta, pero hay una calidez en ella y algo sumamente atractivo. Pienso que todas esas cualidades la pondrían en una muy buena posición en su futuro como reina. Kate puede que no tenga la sangre azul de la aristocracia real, pero posee todas las virtudes de la monarquía en su mejor expresión, tanto en su carácter como en su comportamiento. Estoy seguro de que William no se casó pensando en que fuese o no miembro de la familia real, sino porque se enamoró de ella.
¿Y quién no estaría de acuerdo? La mayor parte de la nación se ha enamorado de Kate. No creo que en esta etapa haya algo nuevo que Kate pueda aprender sobre lo que es ser miembro de la familia real, ya que claramente lo asimiló muy rápido. Sin embargo, ella atravesó un período difícil en su relación con el príncipe, durante el cual se separaron y luego volvieron a estar juntos. Esto claramente fue otro período de prueba, ya que había pasado por una prueba de fuego, es decir, la de comprender lo que significaba renunciar a cualquier posibilidad de vida privada que podría tener si no fuera miembro. En ese sentido, ella tenía los ojos muy abiertos. Lo único que supongo que pudo haber desconocido y que ahora sabe muy bien es cuán peculiar es la vida real. Es decir, quizá no sabía lo extraño que sería vivir y pasar el tiempo en un palacio y tener la sensación de nunca estar realmente sola. Los palacios son una especie de edificios antiguos y extraños que se construyeron para que la gente mirara hacia adentro. Así que realmente no se trata solo de la comodidad o de la vida familiar, pero a estas alturas lo debe saber muy bien. Ya debe conocer las peculiaridades de la etiqueta. Los jóvenes miembros de la realeza han prescindido un poco de eso, mientras que el príncipe Carlos dice que no solo su personal lo llama señor o lo saluda con actos de cortesía o reverencia, sino también muchos de sus amigos. Pienso que lo que William vio en Kate fue a una mujer que nunca lo dejaría y que tenía ese sentido de fidelidad hacia él que perduraría toda la vida. Y dada su propia experiencia con el turbulento matrimonio de sus padres, pienso que algo muy dentro de él le decía que quería evitar tener una experiencia similar en su matrimonio y que quería estar con alguien con quien pueda estar hasta los 90 años. Pienso que la monarquía ha cambiado mucho en el último siglo, y particularmente desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día. Los sectores privados en el palacio han tenido un gran sentido de las relaciones públicas, lo cual ciertamente no tenían mucho antes. Recuerdo que la reina tenía una secretaria que le dijo a un grupo de periodistas estadounidenses: «No soy lo que ustedes, los periodistas, llamarían una mujer de relaciones públicas». Así lo dijo la secretaria de prensa. Entonces había esa mentalidad, ese tipo de mentalidad en el palacio, aunque no necesariamente por la reina. Ahora eso ha cambiado mucho, sobre todo después del annus horribilis cuando Diana murió. Creo que eso fue un gran choque para el sistema, y eso les ha permitido desarrollar un enfoque más moderno. Pienso que la vida y la muerte de la princesa Diana fue una gran tragedia cuyas semillas fueron sembradas. Y esas semillas se sembraron incluso antes de que conociera al príncipe Carlos. Quizá tuvo un muy mal comienzo en la vida y las cosas salieron mal. Y salieron mal de la manera más pública posible. El funeral de Diana fue uno de los eventos más desgarradores en la vida británica de todo el siglo pasado. Todos sintieron eso. Pienso que, aunque ahora no se habla tanto de ella, eso fue un trauma cuyo efecto todavía se siente.
William y Kate han heredado de Carlos un interés y una pasión por preocuparse profundamente por los menos favorecidos económicamente, así como por aquellos que padecen mucho sufrimiento. Esta situación ha tocado los corazones de William y Kate. Eso es totalmente genuino. Desean emplear la autoridad de sus cargos, su posición, para ver si pueden impactar las vidas de aquellos que están sufriendo mentalmente. Intentan traerles algo de luz, de liberación, de alegría a sus vidas problemáticas. Catherine, Harry y yo hemos decidido que a través de nuestros cargos podemos generar cambios en torno a los temas de salud mental. No debería de ser un tema tabú en el año 2016. La campaña Heads Together se trata de hacer que la gente hable sobre los tiempos difíciles que muchos de nosotros enfrentamos y hemos enfrentado en nuestras vidas. Esta noche celebramos el trabajo tan notable que se realiza en las escuelas de Place to Be en apoyo a la salud mental de los niños. Sin muchas de estas personas inspiradoras reunidas aquí esta noche, innumerables niños no recibirían el apoyo transformador en sus escuelas. Es por todos ustedes que están aquí esta noche que los niños obtienen la ayuda, el cuidado y la atención que les permitirá superar los momentos difíciles de sus vidas. Pienso que es un movimiento muy valiente. Estos son temas que tradicionalmente han sido bastante tabú. Están hablando de cosas realmente difíciles como el suicidio, adicción y el acoso escolar, y creo que es muy importante sacarlo a la luz y hacer que la gente hable de ello. Se les nota cuán preocupados están por esos temas. Recientemente hemos visto que el príncipe William consoló a un joven que había perdido a su madre, y obviamente se pudo notar que su empatía era genuina. Él ha pasado por lo mismo. Es algo increíblemente poderoso, compartir tu propia experiencia y ayudar de esa manera a los demás, haciéndoles sentir que está bien hablar de esas cosas. Pienso que es un gran desafío para todos los jóvenes miembros de la realeza y especialmente para William y Kate encontrar la manera de practicar la empatía y desempeñar un papel caritativo genuino cuando son vistos como miembros de la realeza, nada más. Además, están trabajando en redefinir cuánto de sus vidas privadas desean hacer público. Están intentándolo y, por cierto, los comprendo muy bien. Quieren definir y tener el espacio para ellos mismos, para tener una vida familiar privada. También están adoptando una posición muy interesante, es decir, están nadando contra la corriente al tratar de reclamar un espacio para sí mismos, donde, en mi opinión, estamos en una época en la que su exposición está constantemente sujeta al escrutinio público. Estamos en una era saturada de redes sociales, Instagram y selfies. Pienso que adoptar esa posición es algo muy inteligente para así garantizar la tranquilidad a largo plazo. En el corto plazo, es posible que inciten la ira de la prensa, ya que como resultado se volverá en contra de ellos por sentirse excluida. Es posible que veamos noticias muy tontas y desagradables. Además, existe el peligro de que termine pareciendo que no están haciendo mucho, lo cual sería una gran crítica. Ha habido casos en los que William y Kate han tenido el respiro y el tiempo libre necesario para disfrutar del matrimonio y tener hijos. Mientras que en el caso de Carlos y Diana, fueron arrojados drásticamente a la vida real. Semanas después de su boda, estaban de gira por todo el mundo. Diana se convirtió en una celebridad internacional de la noche a la mañana. Eclipsó totalmente a Carlos. Nadie quiere que la historia se repita en ese sentido. Así que William y Kate han decidido mantener bajo control esa situación y liberarse del dominio público.
No ha sido una gran explosión, como ya sabes. Después de la boda real, se fueron a Canadá y las cosas se calmaron. Luego asumieron sus compromisos. Las visitas de Kate y el príncipe William a lo largo del mundo han generado un renovado entusiasmo por la presencia de la realeza en el extranjero. Los jefes de Estado se complacen en dar la bienvenida a la pareja real en todas partes, y el público está claramente encantado con Kate. Creo que el itinerario tan ajetreado de William y Catherine sobre las giras por el extranjero se ha vuelto más importante después de que Gran Bretaña decidiera, en el referéndum, abandonar la Unión Europea. Y qué mejor representación que la de Kate y William, la cual es reconocida en todo el mundo. No es como la de un primer ministro que da sus discursos, pero que cambia con el tiempo. Además de que son poco conocidos por el público en tierras lejanas. Por lo tanto, tienen un papel extraordinariamente valioso que desempeñar para garantizar que el futuro de Gran Bretaña en el mundo incierto al que iremos sea bueno, sólido y próspero. William y Kate ya han viajado mucho por todo el mundo. Ahora están visitando muchos de los reinos en los países que quieren explorar en las próximas décadas, y sus visitas son muy populares. Kate, en particular, parece capturar mucho la atención internacional. Tiene fans en todo el mundo. Eso la mantendrá en una posición sólida en los próximos años, y su poder diplomático irá en aumento, lo que será perfecto para su papel como reina. Ha habido algo muy interesante que he aprendido durante mi labor de reportera real, que, como ya sabes, lo he hecho por mucho tiempo, pues comencé a cubrir a la realeza en el comienzo de la década de los 90 hasta ahora. He observado cómo la gestión de la prensa real ha evolucionado, volviéndose mucho más sofisticada y consciente de los problemas. Sin embargo, no han podido mantenerse al día con los avances en el mundo de los medios de comunicación y, al mismo tiempo, con el desarrollo del mundo. En sus comienzos se sorprendían mucho al ver lo que sucedía con la princesa Diana y, en realidad, trabajaban en contra de ellos mismos para hacer lo que ella decía y así mantener el contacto directo con ella. Pero esa época fue el final de la era de la deferencia, es decir, ya no funcionaba si le decías a un editor «no publiques esto», pues el editor sí lo hacía. Antes de eso podías hacer declaraciones y decir que no responderías a más preguntas sobre algo, y ese era el final de la historia. Sin embargo, podemos decir que los propios miembros de la realeza permitieron que se sacaran ciertos temas a la luz, es decir, mostraron el colapso del matrimonio real. Ahora el entorno es diferente, a pesar de que los gerentes de la prensa real traten de evitar que los principales medios de comunicación informen de cosas que no quieren y alentarlos a informar de las cosas que sí quieren. No tienen control sobre el mundo que ahora está sumergido en Internet. Eso representa ahora un nuevo y enorme desafío para la realeza.
Hay una extraña creencia de que los jóvenes ya no tienen interés en las ceremonias o en el pasado. Y he perdido la cuenta de las veces que he oído a la gente decir: dejemos de hacer la conmemoración del Día del Recuerdo o lo que sea, porque no atraerá a los jóvenes. Y lo mismo puede decirse de la monarquía, ya que es una institución cuyas raíces se encuentran muy arraigadas en el pasado, como para interesar a los jóvenes. Sin embargo, cada generación demuestra que no es así. Las multitudes del Día del Recuerdo y en los eventos reales siguen siendo tan grandes como siempre y tan llenas de jóvenes como siempre. Entonces, la idea de que a los jóvenes no les interesa los hechos históricos es una de las más grandes de todas las ilusiones modernas. La posición actual de la monarquía en Gran Bretaña está prácticamente definida por la reina Isabel II y su padre, Jorge VI, como el punto focal de la nación. Esta posición no solo se manifiesta en momentos de crisis y guerra, sino también en momentos de reflexión y en la vida cotidiana. En el público británico existe una sensación de reverencia casi religiosa hacia la monarquía, algo que nunca han experimentado con los líderes políticos. Creo que la familia real ocupa una posición muy singular, en donde se cree que la reina está en el trono por un derecho divino. Sin embargo, ahora se piensa que ese concepto es muy anticuado. De hecho, si miramos hacia el futuro del rey William y de la reina Catherine, este no va a ser visto como un derecho dado por Dios. Van a tener que justificar por qué están allí. Van a necesitar ser un rey y una reina del pueblo, la figura que represente al Reino Unido como miembros trabajadores de la familia real. Y en realidad uno tiene que respetar enormemente a la reina por eso, porque no creo que ella considere que tiene su posición gracias a un derecho divino. La imagen que se ha forjado de William y Kate en este momento será de gran importancia en los años venideros, ya que influirá en nuestras percepciones sobre ellos como futuros rey y reina. Me alegra poder compartir mi predicción. Pienso que la familia real seguirá existiendo, pero cada vez se irá reduciendo más en tamaño. A pesar de eso, garantizarán que las actividades seguirán siendo valiosas para justificar los gastos. ¿Y qué clase de reina será Kate? ¿Será que su forma de ser generará un cambio enorme en el estilo de la monarquía británica? La memoria de la princesa Diana brilla como una forma alternativa de ser real, que trágicamente no se logró conocer en su expresión plena. ¿Será Kate como reina muy diferente a como lo hubiese podido ser Diana? ¿Qué tan diferente será la corte que Kate junto a William presidirá en comparación con la corte de la actual reina? Kate tiene esa rara habilidad que poseen muy pocas personas de poder hablar y relacionarse con personas de edades, orígenes y etnias completamente diferentes. Es un talento mágico que realmente tiene mucho valor. Hay personas que lo tienen y otras no. La mayoría de la gente cree que no lo tiene, pero Kate sí. Es imposible saber qué clase de reina sería. Solo podemos saber lo que vemos y leemos. Parece ser una persona modesta y cautelosa. Es poco probable que ponga en peligro a la monarquía. Pienso que su presencia inspirará una tranquilidad. Así debe ser en el futuro. ¿Quién sabe lo que nos deparará? Pienso que Kate será una reina digna. Es bastante difícil imaginarla adoptando un papel de activista social, como lo hizo su suegro, o algo similar. Quizá en términos de lo que la gente espera de una reina, y tal como lo ha definido la reina actual, Kate se ajustará bastante a ese mismo modelo. Pienso que Kate será una reina fantástica. Está muy interesada en las causas que apoya y puedo imaginarla comprometida con su papel de reina en el futuro de la misma manera. Tiene un gran poder diplomático
y es muy admirada en todo el mundo. Cuando Kate asuma el trono como reina, habrá acumulado décadas de experiencia dentro de la familia real, por lo que el hecho de no haber nacido en la realeza no tendrá ninguna importancia. De hecho, eso será lo que la posicionará de la mejor manera posible. Tendrá la ventaja de pertenecer a ambos mundos, al de la realeza y al de su condado, donde nació como una chica común. Es una combinación perfecta.